Bueno, se nos había cortado el Zoom, se nos había cortado la inspiración también, pero bueno, acá estamos de nuevo. Entonces, nos habíamos quedado con esto de los numeritos, -2, -1, 0, +1, +2. Si está comprendido dentro de este margen, dentro de esta numeración, es normal, ¿sí? Entonces, el +2 está acá, es normal. +1 es normal. 0 es normal. -1 es normal. -2 es normal. -3, No, no es normal, ya supera digamos, la base superior. ahí está. Exacto. Sería ácido. Bien, bien. +3 es normal. No, profe, supera. Perfecto. Y sería alcalino. Perfecto. Entonces, bueno, eso para que quede claro esto. Bueno, hasta ahora llegamos al paso 2. También estamos haciéndolo propiamente con nuestro paciente inventado, vamos a decir, que tiene el pH de 7,55, ya dijimos alcalino, un dióxido de carbono de 30, también decíamos que era alcalino, ¿sí? Un bicarbonato de 22, que es normal, un exceso de base, déficit de base, +2, también es normal. Estos son 4 pasos. Esta parte es un poco más complicada, no, sino más cortita esta última parte de la clase, porque ya estamos casi definiendo cómo sería el exceso de base, déficit de base, el estado ácido base en realidad. Paso 3. Señale con un círculo todas las letras que sean iguales. Si el paciente tiene un trastorno ácido-base, el pH y bien el el bicarbonato, o bien perdón, vuelvo a repetir, bueno, dije cualquier cosa. Cuando coincide el pH con el dióxido de carbono o bien con el bicarbonato, ahí vamos a tener la coincidencia en cuanto si es alcalino, si es ácido, si es respiratorio o si es metabólico. Acá está el kick de la cuestión, acá es donde se define todo, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Acá, bueno, habíamos puesto, tendrán la misma letra A o B dependiendo del desequilibrio. Los que coinciden, en nuestro caso paciente, es el pH con quién? Con el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, tienen que ver con quién coincide el pH. En este caso, coincide con el dióxido de carbono. Ya podríamos decir que es una... ¿Se animan a decir qué es? Es una alcalosis. Bien. Respiratoria. Bien. Ah, pero ya lo tienen súper claro. Ya lo habían visto entonces. No. Pero con lo que estamos hablando lo están deduciendo entonces. Sí, profe. Ah, O sea, bueno. lo vimos el año pasado, en mi caso, lo vimos el año pasado, pero muy por arriba digamos, en trabajos, pero la verdad que fue complicado. Con la explicación queda más claro. Claro. Lo que pasa es que hay unos cuadros que muestran cómo se mueve el pH, cómo se mueve el dióxido, el bicarbonato, el exceso de base, el déficit de base. Ustedes estudian de memoria ese cuadro y ya lo van a saber. Pero si analizamos esto, se estarán dando cuenta que no hay mucha memoria, es interpretación, es análisis e interpretación. Y a través de eso llegamos a lo mismo sin tener que saberse de memoria el cuadro. Yo ahora el cuadro no lo traje acá para mostrárselos. Ustedes, algún profesor se los debe haber dado seguramente. Sí, nos dieron el cuadro, pero Ah, igual es difícil de interpretarlo de memoria. Es mejor así. claro, es que con el cuadro ustedes lo saben de memoria, lo saben hoy para un examen y mañana ya no. Sí, En cambio con esto ya les queda para toda la vida. Además después les voy a facilitar el PowerPoint, ustedes ya deben haber ingresado al Classroom y de ahí lo sacan, ¿sí? Bien, vamos con el otro punto, el paso 4. El cuarto paso identifica si tiene algún tipo de compensación. Para comprobar si hay compensación, determine si la variable restante, no marcada, con un círculo está moviéndose hacia el lado opuesto. En este caso que yo les dije, este caso hipotético, no hay ninguna modificación, ¿sí? Porque el contrario al dióxido de carbono, que es el que está alterado, es el bicarbonato.
En este momento se encuentra normal. Ahora, vamos a darle un poquito más de complejidad a esto. Vamos a pensarlo juntos, ¿sí? ¿Cómo se tendría que mover el bicarbonato para decir que está compensando, que hay una situación de compensación? ¿Se les ocurre? Lo hablan. Si no, me dicen, no, profe, no se nos ocurre, y tratamos de ver cómo lo solucionamos. Cuando hay una acidosis metabólica, ¿se va a Bien. compensar? Vamos a pensar. Nuestro Tendría caso, que ir bajando, profe, el bicarbonato, ¿tendría que qué? que estar descendiendo. A ver, vamos a pensarlo. Primero vamos a decir nuestro diagnóstico. Estamos ante una alcalosis respiratoria, dijimos, ¿no? Sí. Bien. Ese es nuestro diagnóstico, alcalosis respiratoria. Hasta ahí vamos bien. Si yo quiero que el bicarbonato compense la alcalosis, si pensémoslo de las dos formas. Si aumenta el bicarbonato, es más alcalosis. No estaría bien. En Ahí este lo caso dijeron. tendríamos Entonces, que hacer que descienda, profe. claro, lo dijeron bien. El bicarbonato, para tratar de compensar la alcalosis respiratoria, disminuiría. Al disminuir el bicarbonato, se acidificaría el medio, ¿sí? Entonces, si supongamos que en vez de tener de 22, un bicarbonato de 22, tendríamos un bicarbonato de 20. ¿Sí? Ahí, en ese momento, estaríamos diciendo que tenemos una situación, una alcalosis respiratoria, bueno, con un comienzo de compensación, ¿sí? Estaría tratando de compensar esta situación. Estaría tratando, y es un comienzo de compensación. ¿Por qué? Porque los valores del dióxido de carbono no se han movido todavía, siguen en 30. ¿Sí? Ahora bien, podría ocurrir también que, pero esto después, esto con el paso del tiempo, como se van moviendo estos valores, que este bicarbonato, en vez de 20, llegue a tener 18. Estos son todos supuestos, ¿no? De un paciente supuesto. Y ya el dióxido de carbono, en vez de estar en 30, estaría en 35. Entonces, es una alcalosis respiratoria compensada. ¿Por qué? Porque ya está compensada, se logró la compensación. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Bien. Seguimos con el punto con el que sigue. Bueno, con eso más o menos ya identificamos cuando estamos hablando de acidosis, cuando estamos hablando de alcalosis, ¿sí? Cómo estaría compensada. Después hay casos, hay que inventarse casos o ver si alguien está trabajando, a lo mejor justo sacan gases en sangre y sería bueno traerlo en una clase, analizarlo y decir a ver cómo es esto y a ver a qué conclusión llegamos entre todos, ¿sí? Pues otro caso podría ser al revés, ¿no? Un pH de 7,30, ahí ya sabemos que es una acidosis, ¿no? Una presión de dióxido de carbono de 35 y el bicarbonato de 28, por ejemplo. Sí, ahí sería una acidosis. ¿Qué? ¿Qué se les ocurre? Esta es Metabólico. metabólica. A ver. El pH está elevado. Eso es alcalosis. No coincide. ¿Se dan cuenta que no coincide? ¿Por qué elevó la alcalosis? ¿Por qué se elevó el bicarbonato
más de lo normal. Está tratando de compensar. ¿Qué cosa está tratando de compensar? La acidez, la acidosis que había en el dióxido de carbono. Yo no lo estoy mostrando ahora, porque puse el dióxido de carbono, lo puse normal, lo puse en 35. Entonces, es una acidosis respiratoria compensada. ¿Se dan cuenta por qué o no? Les voy vamos, olvídense de lo que acabo de decir, sí déjenselo, si lo tienen anotado, déjenselo anotado ahí. Vamos a poner pH 730. Vamos a escribir el valor del laboratorio previo a lo que está ocurriendo. Previo. El pH 730, ya está, acidosis. El dióxido de carbono lo vamos a poner en 32. Y el bicarbonato lo vamos a poner en 26. ¿Qué tipo de trastorno es? Acidosis. Respiratoria, profe, puede ser. Bien, acidosis respiratoria. ¿Sí? Porque en este caso tiene el dióxido de carbono alto y el carbonato también. Pero ay, perdón. El dióxido de No, carbono dijo 32, sería sí, me equivoqué. alcalosis Perdón. respiratoria. Perdón, me equivoqué. El dióxido de carbono teníamos que ponerlo más elevado del normal. 35, 45, 47. ¿Sí? Entonces ahí es ácido, ahí sí es acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el pH está bajo de 7,35, es acidosis. El dióxido de carbono está elevado más de lo normal, sigue siendo acidosis, y como es es un componente del sistema respiratorio, el dióxido de carbono es acidosis respiratoria. Y el bicarbonato está normal, porque no está compensando, no compensó nada. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Ahora bien, en una segunda etapa, esto seguimos teniendo una acidosis respiratoria. El organismo quiere compensar eso. ¿Cómo va a buscar compensar eso? A través del sistema contrario. Es decir, el sistema que está alterado es el respiratorio. ¿Quién es el que va a compensar esto, que es el sistema contrario? El sistema renal, sistema metabólico en este caso. ¿Cómo lo va a compensar? Alcalinizando el medio. Es decir que, para compensar eso, va a retener bicarbonato. La orina no va a eliminar bicarbonato de los riñones, sino que va a retener el bicarbonato. Al retener bicarbonato, en esa segunda etapa, en ese segundo momento, vamos a tener la acidosis va a seguir siendo, el pH va a seguir siendo, está acidótico el cuerpo. Entonces el pH va a seguir bajo, va a seguir en 730. El bicarbonato, como se va a retener bicarbonato por la parte renal, por eso vamos a tener un bicarbonato de 28, ese bicarbonato, al estar retenido, va a lograr que el dióxido de carbono, que antes estaba en 47, pase a valores normales, que van a pasar a valores de 35. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos lo que llamamos acidosis respiratoria compensada. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe, eso lo hace el organismo mismo. Sí, sí, es parte del cuerpo. El cuerpo trata de compensar. Esto es como mecanismos compensatorios. Como cuando a nosotros nos falta líquido y entonces el corazón empieza a latir más rápido, hace taquicardia, se taquicardiza el corazón, para tratar de compensar esa falta de líquido. ¿Sí? Esto es un mecanismo compensatorio. El cuerpo se da cuenta que está faltando, que tenemos algo de más en el cuerpo, entonces, pero no lo puede eliminar, entonces no lo puede eliminar porque la función respiratoria está alterada, no puede compensarlo desde ese lado, trata de compensarlo desde el otro sistema, que sería la parte metabólica, la parte renal.
¿Sí, Nadia? Sí. Bien. Profe, entonces en el sistema compensatorio el bicarbonato quedaría en 28. Sí, el bicarbonato en Dicho, 28. Sí, sí, o sea, aumentó 2 puntos. sí. Para tratar de que el cuerpo se alcalinice y no que siga en estado de acidosis. Ajá. Igual gente después queda, de última me escriben por WhatsApp y me preguntan, no, no hay problema, ¿sí? Si les sigue quedando la duda de esto. Bueno, importancia. Estos pasos le ayudará a determinar qué tipo de trastorno presenta el paciente. Y ahí tenemos el caso de acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis metabólica. Esto después, si quieren, en el grupo de WhatsApp juguemos con esto un poco. Me escriben o escriben un caso paciente, profesor, ¿y este qué es una acidosis? ¿Qué es una alcalosis? ¿Sí? A ver si lo podemos resolver también. Esto de la compensatoria, como que ahora con estos casos que yo acabo de inventar acá, se me ocurrió a mí y dije, ¿y esto cómo lo resuelvo? Espero que hayan tomado nota, si no, lo que yo voy a tratar de hacer, voy a tratar de sacarle una fotito a esto, que es una letra más o menos, después se los comparto si ya lo tienen, si es que no tomaron nota. Díganme nomás, ¿sí? De los casos, les digo. Si lo puede compartir, mejor, profe. Sí, Bárbaro, profe. buenísimo. Ya le saco la foto, así ya queda. Perfecto, ahora yo después lo comparto al grupo de WhatsApp y bueno, y los que son compañeros de ustedes se van pasando entre ustedes, ¿sí? Al grupo grande que seguro tienen. Bien, importancia, bueno, ya dijimos acidosis, alcalosis, esto ya está. Cuidados de enfermería. Todos estos cuidados de enfermería, bueno, a tener en cuenta. Acidosis metabólica, monitorizamos el grado de hiperglucemia, puede verse alterada la glucemia, los controles, controlar los niveles de potasio, observar signos de disminución de la función cardíaca y aparición de arritmias. Imagínense lo de la aparición de arritmias, la alteración de la función cardíaca, tiene que ver con el aumento de los niveles de potasio también, ¿sí? Control de la frecuencia y profundidad respiratoria, control del aliento si tiene olor frutado, monitorizar el estado neurológico, también puede haber alteración neurológica, utilizar precauciones de seguridad, colocar barandillas de la cama por si el paciente en algún estado de excitación psicomotriz a razón de la acidosis metabólica puede llegar a querer sacarse vías, tirarse de la cama, autolesionarse, porque hay alteraciones a nivel neurológico, ¿sí? Alcalosis metabólica, monitorizar los gases en sangre, en este caso en todos en realidad se hace monitorización de gases en sangre, monitorizar para detectar signos y síntomas de hipopotasemia o hipocalcemia, detectar la presencia de arritmias en el electrocardiograma, monitorizar el tipo de diurético utilizado, monitorizar los líquidos y pesar el paciente a diario. Si ustedes se ponen a pensar un poco, ustedes dicen, esto hay que estudiárselo de memoria. No, no necesariamente. Sí pueden tener algunas cuestiones en cuenta, pero también lo pueden razonar, pensar, a ver, la acidosis respiratoria, ¿qué pasa? Retiene dióxido de carbono, listo, acidosis respiratoria, ahí que hay una alteración respiratoria. Entonces ya hay una alteración respiratoria, hay que controlar, bueno, obviamente signos vitales, hay que ver la gasometría arterial, hay que ver la saturación de oxígeno, hay que ver la posición, hay que ver si recibe o no oxígeno. Sí, ya es como que más o menos en base al trastorno que tiene el paciente, ya pueden razonar ustedes si se ponen a pensar un rato en cómo darle solución o qué tratamiento, qué intervenciones de enfermería pueden llegar a realizar, ¿sí?
Bien, acidosis respiratoria, monitorizar los valores de gases en sangre, observar los cambios importantes del estado respiratorio, neurológico, el sistema cardiovascular, ¿sí? Que tenga una hidratación adecuada, el oxígeno debe ser humidificado siempre. Respecto de la alcalosis respiratoria, aconsejar al paciente que respire lentamente, monitorizar la respiración, monitorizar el ritmo cardíaco del paciente, ¿sí? Profe, un paciente que tiene mucho dolor, como usted refirió al primer momento que habló, Sí, se puede obtener una alcalosis respiratoria, ¿no? Porque, como usted dijo, hace respiraciones cortas, ¿no? Por el dolor superficiales que sobre todo, siente. sí, Esos superficiales, perdón. claro. Entonces, la retención de dióxido, de hacer respiraciones lentas, va a retener dióxido de carbono. Y si retiene dióxido de carbono, ¿qué se produce? Acidosis. Acidosis. Acidosis respiratoria. Sí. Bien. En la alcalosis respiratoria, pensémoslo, a ver qué dice. Si le decimos al paciente que respire lentamente, va a retener dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a lograr acidificar el medio y compensar la alcalosis. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bárbaro. Bien, monitorizar la respiración, monitorizar el ritmo cardíaco del paciente. Ahora bien, ahora este tema, alteraciones mixtas. Este es otro tipo de alteraciones. Acuérdense que habíamos hablado de acidosis respiratoria o metabólica, alcalosis respiratoria o metabólica. Hay casos en los que aparecen más de una alteración en la misma persona, sobre todo cuando son casos de personas que están internados en servicios de cuidados intensivos, donde tienen muchas alteraciones. Podríamos estar hablando de un paciente con una falla multiorgánica, ¿sí? Entonces es un paciente que ya se va complejizando y estamos hablando ya de una terapia intensiva sí o sí. ¿Sí? Ahora, bueno, las alteraciones mixtas del equilibrio ácido-básico se caracterizan por la presencia simultánea de dos o más trastornos, ¿sí? Son habitualmente en pacientes hospitalizados y muy especialmente en las unidades de atención a pacientes críticos. ¿Sí? Esto ya no es para cualquier paciente, ya es un paciente generalmente que se encuentra en estado crítico. Bien, ¿cómo se diagnostican este tipo de alteración? ¿Sí? Todos en general, ¿no? Acá está un poco lo que habíamos hablado hoy, ¿se acuerdan de ese cuadro que seguro que sus profes les deben haber pasado en algún momento? Bueno, acá está el cuadro. Yo pensaba que no lo había traído, pero sí, lo traje. Lo que pasa es que es más difícil estudiarse esto de memoria que estudiarse todo lo anterior desde el razonamiento. Pero bueno, yo se los traje para que lo vean y sobre todo para que vean esta parte que es cómo determinar los trastornos mixtos, ¿sí? Pero bueno, vamos de a poco. Dióxido de carbono, perdón, pH aumentado, ¿sí? Dióxido de carbono aumentado. ¿Qué tipo de trastorno es? Acidosis. Alcalosis. Si el pH está aumentado, Es es alcalosis. alcalosis. Bien. Y el dióxido de carbono aumentado. Alcalosis respiratoria. Acá dice trastorno primario metabólico. ¿Por qué no? ¿Pero por qué? Porque en realidad está tratando de compensar una vez más el dióxido de carbono. El trastorno primario es metabólico, pero el dióxido de carbono trata de compensar, ¿sí? Si acá está alcalosis, se está aumentando el dióxido de carbono para compensar la alcalosis. ¿Sí? ¿Se va entendiendo?
Sí, profe. Bárbaro, espero que se entienda. Es complejo el tema, no es fácil, y sobre todo no es fácil cuando metemos esta variable que es, por un lado, las alteraciones mixtas, y por el otro lado, la compensación de un estado, ¿sí? El estado compensatorio, la alcalosis, sí, el estado compensatorio, ¿sí? Después acá tenemos otro, donde el pH es bajo, eso es acidosis. Si fuera el dióxido de carbono, si estuviera elevado, directamente diríamos acidosis respiratoria. Pero en este caso, está bajo el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el trastorno primario es metabólico. Para que el trastorno primario sea metabólico significa pH está bajo. ¿Y el bicarbonato cómo está? Está bajo también. Está bajo también. Pero bueno, en este momento acá no se refleja el bicarbonato. Se ve el dióxido de carbono que está bajo, ¿sí? Entonces el trastorno primario es metabólico. En este otro caso, el pH está bajo. El dióxido de carbono está bajo. Perdón, cualquier cosa dije. El pH está alto, entonces es alcalosis. Pero el dióxido de carbono está bajo. Si el trastorno primario, ¿cuál es? Acá lo dice, trastorno respiratorio. En este caso sí coincide. Porque si el pH estaría elevado, esto es acidosis. Y acá esto es alcalosis. Alcalosis, acidosis, no coincide, ¿no? Si estaría elevado, olvídense de esto ahora. Entonces estaría compensando el trastorno primario. Pero en este caso es alcalosis respiratoria. El trastorno primario es respiratorio. Nos quedan 9 minutos, pero pienso terminar en estos 9 minutos la charla. Si faltaran unos minutitos, vamos a tener que volver a entrar para terminar de explicar esto, ¿sí? Y después ya prometo que no molesto más, por ahora. Bueno, vamos a pasar al trastorno mixto, ¿sí? En el trastorno mixto, el pH está alterado. Si está alto o bajo, indica alcalosis o acidosis, y el origen es metabólico. Y el dióxido de carbono se va a ver normal, ¿sí? Acuérdense que el trastorno mixto es cuando tenemos alterados, ya sea varios sistemas, puede ser acidosis, puede ser alcalosis, pueden ser varios, ¿sí? Pero bueno, en este caso el pH va a estar alterado. Si está alto o bajo, indica alcalosis o acidosis, y el origen es metabólico. Ese es un trastorno mixto. Después tenemos otro, ahora igual esto lo vamos a comprender mejor en el próximo cuadro, que lo voy a tratar de poner en pantalla completa. Cuando también tenemos esta otra opción, que nos va a dar un trastorno mixto, cuando el pH es normal y el dióxido de carbono, si está alto o bajo, indica acidosis o alcalosis, y el origen es respiratorio. Es decir, que cuando está alto o bajo, en este primer caso, del pH, el origen es metabólico. Cuando está alto o bajo el dióxido de carbono, el origen es respiratorio y el trastorno es mixto. Ya esta parte ya se quedan sin palabras porque es complejo, no es fácil. Ahora voy a tratar de esto de maximizarlo. Bien. Vamos a ir analizándolo juntos este cuadro. Acá tenemos el pH. 7.35 a 7.45 era normal, ¿sí? Si el pH está normal y el dióxido de carbono y el bicarbonato normal, listo, ya está. No hay mucho misterio. Estamos ante un laboratorio normal. Ahora bien, cuando el pH está normal entre 7.35 y 7.45, pero tanto el dióxido de carbono como el bicarbonato son
anormales, están alterados, ahí estaríamos ante un trastorno compensado o un trastorno mixto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Ahora bien, vamos para este lado, ¿no? pH 735 a 745. Es un pH normal. Entonces, acá tenemos acidosis compensada o asociada a otro trastorno. Comprobar los mecanismos de compensación. Ahí tenemos que ver cuál es el mecanismo de compensación, si fue el dióxido de carbono o fue el bicarbonato quien ha compensado eso, ¿sí? Después, ese es por un lado tenemos el 735 a 740. Cuando el pH es 741 a 750, ya estamos hablando de una alcalosis, ¿sí? Alcalosis compensada. ¿Por qué? Porque los mecanismos han funcionado adecuadamente y se ha podido llegar a compensar, ¿sí? O asociada a otro trastorno. Y ahí siempre tenemos que terminar en la última etapa, que es comprobar los mecanismos compensatorios. Bien. Después tenemos, este es el pH normal. Después por el otro lado, esto es para identificar si es una acidosis o una alcalosis mixta, ¿sí? Una acidosis o alcalosis mixta. Después tenemos el pH, a ver si puedo señalarlo, de este lado. Menor a 745. Tenemos un dióxido de carbono mayor a 45, eso sería acidosis. Y un bicarbonato menor a 22, también es acidosis. El del dióxido de carbono es acidosis respiratoria y el bicarbonato es acidosis metabólica. Ahí es fácil, porque en ese caso ya sabemos que son dos trastornos. Al ser dos trastornos, estamos hablando de un trastorno mixto, ¿sí? Porque aparecen dos trastornos, acidosis respiratoria, acidosis metabólica. Si en mis laboratorios, los laboratorios que yo les saco a mi paciente, identificamos que hay una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica, ya está, estamos ante un trastorno mixto. Y hay que comprobar nuevamente los mecanismos de compensación, si están funcionando, no están funcionando, cómo se están moviendo, para qué lado se mueven o para qué lado no se mueven. Después tenemos un pH, el otro era, acuérdense, menor a 745, un pH mayor a 745. Ahí ya estaríamos hablando de alcalosis. Si está alterado el dióxido de carbono, es en menos de 35, es alcalosis respiratoria. Si el bicarbonato es mayor al normal, que es 26, es alcalosis metabólica. Como hay dos alteraciones que aparecen en este caso, aparecen dos alteraciones, tanto la alcalosis respiratoria como la alcalosis metabólica, son dos. Entonces estaríamos ante un trastorno mixto. Y una vez más hay que comprobar los mecanismos de compensación. Así que bueno, finalmente llegamos al final. Muchas gracias. Dejo de compartir, dejo de grabar.